Jó estét kívánok mindenkinek, kedves barátaim. Queridos amigos, el resultado de la elección es doloroso para nosotros, pero es claro, la responsabilidad y posibilidad de gobernar no nos ha sido conferida. He felicitado al ganador. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak... Ese era Viktor Orbán, 16 años en el poder. Y en una sola noche se acabó. Orbán llegó al gobierno húngaro en 2010, algunos años antes de que Trump registrara la marca MAGA y 5 antes de que bajara por aquella escalera del Trump Tower. Orbán construyó su propio sistema, sin referentes americanos, sin manual importado. Capturó el poder judicial, rediseñó la ley electoral, cerró medios independientes, levantó una red de propaganda estatal. Todo eso mientras que Trump todavía conducía un reality show. Pero cuando Trump ganó en 2016, algo curioso pasó. Los dos sistemas se miraron y se reconocieron. No eran copias uno del otro. Eran respuestas distintas, nacidas en lugares diferentes, con recursos distintos en culturas también distintas. Pero todo con el mismo diagnóstico. La democracia tiene enemigos internos, hay que identificarlos y hay que destruirlos. Y ahí empezó el intercambio. Si funciona en Hungría, puede funcionar en cualquier parte. Habrá pensado algún líder trumpista. Y también ultraderechista en otras latitudes. Orbán viajó a la CIPAC y recibió una ovación. Trump lo recibió en Mar-a-Lago. Milei lo referenció. Sus ideas viajaron y siguen viajando. Orbán no inventó el manual de MAGA. Tampoco MAGA inventó el de Orbán. Pero entre los dos, y con otros actores que vamos a ver hoy, terminaron por potenciar la expansión de la epidemia ultra a nivel global. Sin embargo, el domingo 12 de abril de 2026, el profeta ultra perdió las elecciones. ¿Significa entonces que el manual ya no funciona? No. Significa algo aún más interesante. Hoy, en este último episodio de nuestra serie sobre MAGA, el manual. Cómo se exportó al mundo, qué pasa cuando lo derrotan y qué se puede hacer frente a eso. En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. This episode is brought to you by Prime. What if you had one more chance with the one that got away? Sam, you came home. Based on the best-selling novel from Carly Fortune. Every Year After follows childhood friends Sam and Percy as they reunite in the dreamy, nostalgic lakeside town of Barry's Bay. Love can be hard to find. So if you're lucky enough to find that person, never let go. A second chance at first love. Every Year After, now streaming only on Prime. En los 3 episodios anteriores de esta miniserie vimos 3 cosas. Una herida real que el sistema ignoró, un líder que funciona como espejo proyectivo y una arquitectura intelectual que convirtió esa energía en proyecto de poder. Pero ese patrón no es exclusivo de Estados Unidos. Otros sistemas llegaron a conclusiones similares con caminos propios. Y cuando esos sistemas empezaron a intercambiar, emergió algo que hoy funciona como un manual compartido. El manual traduce todo eso en pasos concretos. Y los pasos se repiten. Primero, identificar un enemigo interior. No un adversario político, sino un enemigo existencial.
Las élites, el Estado profundo, la ideología de género, los inmigrantes, los medios corruptos. El enemigo cambia según el país, pero la estructura es siempre la misma. Segundo, presentarse como el único que puede destruirlo. No como político, sino como outsider. Alguien que viene de fuera del sistema para romperlo. Tercero, capturar las instituciones una vez en el poder. El poder judicial primero, porque es el que puede frenarte. Después los medios públicos, las universidades, las agencias del Estado y desde ya tener mayoría en las cámaras. Cuarto, construir un ecosistema mediático propio que haga que los escándalos no funcionen. Porque cuando tenés tu propia fuente de verdad, cada ataque externo confirma aquella narrativa, la de que existe un enemigo. Quinto, exportar la estética. La gorra roja, pulgares arriba, el lenguaje de la casta y el pueblo, son imágenes que viajan solas, especialmente en las redes sociales. Después de haber escuchado los puntos de este manual, ¿reconoces algo? Deberías, porque es lo que estás viendo en varios países al mismo tiempo. Empecemos por el más explícito. President! Nice to meet you. It's very big pleasure to know you also. It's an honor for me. Thank you. Thank you for the work for me. Oh, no. I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. It's a very big pleasure. You are doing a great job. Thank you, Brad. MAGA, make Argentina great again. Javier Milei, en Argentina, es el primer trumpista fuera de Estados Unidos. Trump lo describió como una persona maga. He's gotten a lot. He's a great gentleman. You know, he's MAGA. He's MAGA. Make Argentina great again. It's true. Se reunieron, se abrazaron, intercambiaron elogios públicos. Pero más allá de la retórica, lo que importa es el manual, que siempre es el mismo. Enemigo identificado, en este caso la casta. Líder outsider que viene a romper el sistema. Y en este caso la motosierra como símbolo de destrucción del Estado. Después llega la pelea con los medios y su descalificación constante, a la par de la construcción de un ecosistema propio de comunicación. Milei incluso llevó aquella motosierra a la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CIPAC, en Estados Unidos, la misma conferencia donde Orbán recibió ovaciones, y se la regaló a Elon Musk. Podríamos decir que el manual a veces circula en las dos direcciones. भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर En India, Narendra Modi propuso algo que llamó MAGA plus MIGA, Make India Great Again, lo que daba como resultado algo así como MEGA, una mega alianza de prosperidad nacionalista con Estados Unidos. Make India Great Again, यानी MIGA. El lenguaje es diferente, sí, pero el esquema es el mismo. Nación agraviada, líder redentor, enemigo interior, en ese caso las mayorías musulmanas, y captura institucional progresiva. Jó estét kívánok mindenkinek! Kedves barátaim, a választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos. Y luego está Orbán, el caso más avanzado y también el más particular, porque Orbán no llegó al manual siguiendo a MAGA, llegó solo, antes, y fue MAGA quien lo adoptó como modelo en cierto sentido, como prueba de que el sistema podía funcionar. En mi libro, en Epidemia Ultra, lo llamo el profeta ultra, no porque predijo lo que iba a venir, sino porque lo vivió primero. Hungría es lo que pasa cuando el manual se aplica sin interrupciones durante 16 años. Poder judicial capturado, medios independientes prácticamente eliminados, sistema electoral rediseñado para favorecer al partido gobernante, y todo eso celebrando elecciones, es decir, con la forma de la democracia pero sin el contenido de la misma. Él mismo lo bautizó como iliberalismo. Durante la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea en 2024, Orbán propuso su propio eslogan, MEGA, Make Europe Great Again. Y no es una broma, es una declaración de intenciones.
Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are... Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working it. Zootopia 2, now available on Disney Plus, rated PG. This episode is brought to you by Palmolive. Family time isn't just the big moments. It's weeknight dinners, sitting around the table, everyone talking all at once. So when the plates are empty and the sink is full, use Palmolive Ultra. Palmolive's most powerful formula removes up to 99.9% of grease, leaving your dishes sparkling clean. And the new convenient pump makes cleaning even easier, so you can spend less time tackling dishes and more time together. Shop now at palmolive.com. Hay un elemento del manual moderno que no existía en versiones anteriores del autoritarismo: la plataforma tecnológica. Cuando Elon Musk compró Twitter en 2022 y lo renombró X, hizo algo que va más allá de una transacción empresarial. Convirtió la plataforma de comunicación política más influyente del mundo en ese momento en una herramienta al servicio de este movimiento global. Rehabilitó cuentas que habían sido suspendidas por violar las normas de la plataforma, incluyendo la de Trump. Cambió los algoritmos para favorecer contenido de ultraderecha y él mismo se convirtió en el megáfono más poderoso de la internacional y liberal. En Alemania apoyó públicamente a Alternative für Deutschland, AfD. También apoyó al partido de Giorgia Meloni en Italia y a otras figuras de la ultraderecha en Reino Unido, en Francia, en España. Una sola persona con una sola plataforma interviniendo en los procesos políticos de decenas de democracias. Esto tampoco es nuevo en términos de influencia política, pero la escala y la velocidad sí. Eso es inédito. Y así llegamos a la pregunta que más me hacen y a la que es más difícil de responder. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay una respuesta simple. No hay un antídoto único contra un manual tan sofisticado. Pero hay algunas cosas que sí sabemos. Sabemos que copiar la retórica de la ultraderecha no funciona. El episodio sobre los socialdemócratas daneses lo mostró con claridad. Cuando la izquierda adopta el lenguaje del enemigo, valida el marco y pierde en su propio terreno. Sabemos que el resentimiento que alimenta estos movimientos es real y hay que tomárselo en serio. Ignorarlo o ridiculizarlo es exactamente lo que permitió que crecieran. Y también sabemos que las instituciones democráticas no se defienden solas. Necesitan ciudadanos que las defiendan. Y ciudadanos y ciudadanas que entiendan cómo funcionan los ataques. Esos que no llegan con tanques, sino con decretos, con nombramientos, con cambios de procedimiento que suenan técnicos y son políticos. Y sobre todo sabemos que el conocimiento importa, que entender cómo funciona el manual es el primer paso para no caer en él. Y es el trabajo que intento hacer con este podcast o con este libro y también en la Werkstatt für Sozialforschung. Ahí estamos desarrollando varios proyectos relacionados con la ultraderecha en el poder, tratando de comprender qué efectos concretos tienen sus gobiernos en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo, qué se hace desde la academia, las organizaciones no gubernamentales y las sociales, la prensa y la ciudadanía para enfrentar la epidemia ultra. Volvamos al principio de esta miniserie. Empezamos con una multitud gritando en un mitin de Donald Trump en 2015. Una herida real, una fila en la que esperaron demasiado. Pasamos por el espejo, representado por un líder que distintos grupos proyectan de forma completamente distintas y que por eso ningún escándalo puede destruir. Vimos la arquitectura, un bloguero, un filósofo, un millonario de Silicon Valley. 20 años construyendo el manual para reemplazar la democracia liberal por un Estado que funcione como una corporación. Y hoy vimos la exportación de eso.
Argentina, India, Hungría, España, Alemania. El manual en uso, cada uno con su acento, pero todos con el mismo esquema. ¿Cuál es la conclusión? Miremos de nuevo Hungría, a esa noche del 12 de abril. Participación récord del 79%, la más alta desde la caída del comunismo. Derrota del megapoderoso Orbán, el profeta ultra. No fue por azar, no fue porque el sistema se cayó solo. Fue porque hubo gente que durante 15 años se organizó, perdió, volvió a perder, aprendió, se reorganizó y siguió. Y porque cuando llegó el momento, una mayoría de ciudadanos entendió qué estaba en juego. Esto no quiere decir que la batalla esté ganada. Orbán perdió en Hungría, pero el manual sigue en uso, en Estados Unidos, en Argentina, en India. Y todavía no sabemos qué va a seguir haciendo Trump con todo el poder que tiene. Ya dio muestras de que no tiene ningún inconveniente en violar los derechos y garantías de los propios ciudadanos de su país. Lo que sí sabemos es que estos sistemas no son invencibles. Que la forma del manual sea sofisticada no significa que no se pueda derrotar. Hungría acaba de demostrarlo. Pero hay que comprender que solo dejan de avanzar cuando hay gente que se propone entender esto, que habla, que debate, que empatiza, que ofrece soluciones y no da la espalda a nadie, que explica con paciencia y sobre todo que se organiza y que vota. Tal vez esta lista incluso sea incompleta, pero hay que empezar por algo. Entender, hablarlo y compartirlo. Esto fue MAGA, una miniserie de Epidemia Ultra. Gracias por acompañarme. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Athletic Brewing Company crafts award-winning non-alcoholic beers for those who want to be part of every round. With over 185 flavor awards, they're exceptional NA beers that fit your lifestyle and any social occasion. Summer's full of good times, and Athletic fits right in. Go to athleticbrewing.com to have brews delivered to your door, or find them at a bar, restaurant, or store near you. Near beer. Athletic Brewing Company, fit for all times.